ser pequeño, espero que sea así, en el nombre del Señor. Esperamos, si Dios así lo permite, que este sea una introducción para una serie que estamos cocinando en la mente primero, acerca del carácter de Dios. Ustedes, tanto ustedes como yo, tenemos una forma particular de ser, una forma especial. Dios también tiene ideas, tiene anhelos, tiene pensamientos especiales, tiene una forma de ser, tiene un carácter y tiene una personalidad. A pesar que no tenga cuerpo físico, Él tiene una personalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, le voy a pedir a algunos, vamos a orar primero, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu soberanía, Señor. Te damos gracias porque si hoy estamos en este lugar es porque tú así lo quisiste, Señor. Y te damos gracias porque tú consideras, Señor, incluirnos, Padre Santo, dentro de tu misericordia y dentro de tus planes. Gracias, Señor. Gracias por ello. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras, Padre Santo, nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos espirituales y hagas callar, Padre Santo, toda distracción. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tú quites todo prejuicio, Padre Santo, que quiera distraernos o que quiera introducir ideas humanistas o predeterminadas ya inculcadas desde antes a través de nuestra cultura. Quítalas, por favor, Señor. Y ayúdanos a oír a tu Espíritu Santo, pero más aún, a obedecerlo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría primero pedirles un par de versículos a algunos chicos para que luego no los estemos buscando. Entonces me gustaría pedirle a Aarón que busque Efesios 4, del 12 al 14. A David que está acá, David, que busque Romanos 12, 2. A Brian, Oseas 6, 6. A Diana, Efesios 3, 18, 19. A Rubén, Juan 17, 3. A Brian Galindo, Filipenses 1, 9. A Vanessa, Romanos 11, 33. Vale, se los voy a pedir más rato, así que ténganlos ahí guardados por ahora. Vamos a comenzar así. Este mensaje se llama Viviendo bajo la cruz. Y comenzamos así. En el año 110, vamos a ver un poco de historia. En el año 110 después de Cristo, existió un emperador de Roma llamado Trajano. ¿Vale? Un emperador de Roma llamado Trajano. Debemos recordar que durante este tiempo, desde que murió Cristo hacia adelante, hasta el año 300, los cristianos eran perseguidos. Simplemente por el hecho que no consideraban que el César, que el emperador, era un dios, porque eso es lo que exigía la ley romana, que él era un dios, y aquel que no asumía eso era decapitado, colgado, puesto como antorchas humanas en las calles de Roma, eran arrojados a los leones. Gran parte de las ferias romanas eran cristianos. Con eso en mente, este emperador designó a Plinio como embajador de Bitinia. Bitinia era una ciudad romana en donde Pablo escribió sus 2 cartas. Entonces, este emperador designó a Plinio para que le enviara informes acerca del movimiento cristiano, ¿vale? Porque le llegaba información de que algunos cristianos se estaban rebelando. En el fondo eran solamente suposiciones, porque realmente lo que pudo investigar Plinio, tenemos el documento que le envió una carta a Plinio hacia el emperador, o sea, el gobernador hacia el emperador, y su carta decía lo siguiente. Escuchen con atención. Tienen la costumbre de vincularse entre ellos con un juramento de no cometer hurto, ni robo, ni adulterio, de no faltar nunca a su palabra, de no negar un depósito que le haya confiado cuando se les solicite dar cuenta de él. Tenemos que tomar en cuenta de que estos eran enemigos de los cristianos y los halagaron. Entonces, como conclusión, Plinio quiso decir, el compromiso cristiano es una vida de pureza.
El cristiano debe tener un nivel de honor, y honradez, de dominio propio y de castidad, de disciplina y de consideración muy alta por encima de los niveles del mundo. Eso fue la conclusión de Plinio, que la moralidad del cristiano debe estar por encima del estándar del mundo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar estos estándares morales tan altos que tenían los cristianos del primer siglo? ¿Cómo podemos alcanzar eso? Y le voy a preguntar a Julia. Julia, yo sé que tú sabes esta respuesta. ¿Cómo podemos alcanzar los niveles tan altos que tenían los cristianos del primer siglo? ¿Lo que te venga en mente? Vale. ¿A quién le voy a preguntar? A Laura. ¿Cómo podemos alcanzar estos estándares morales tan altos que tenían los cristianos del primer siglo? Padeciéndonos a ellos, ¿vale? O sea, por imitación. Por imitación. Vale. Obviamente, primero, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Con nuestras propias fuerzas, humanamente hablando, nada podemos hacer. Eso es lo que creemos los cristianos. Pero ¿a qué nos lleva el Espíritu Santo? Entonces aquí es donde vamos a comenzar a leer. Efesios 4:12 al 14. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Es como un poco complicado de comprenderlo, hay que analizarlo, pero nos vamos a enfocar en la palabra conocimiento. Romanos 12:2. ¿Quién? No engañar según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Vale. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Vale. Gracias. Disculpa, hermano, que yo lo tengo en otra versión y por eso te corté antes, porque no pensé que no habías terminado. Entonces, en Efesios, que leyó Aarón en un principio, en una parte dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En el que leyó David, dice, no se conformen a este siglo, sino que transformen y renueven su entendimiento, la forma en que ustedes captan las cosas. En Oseas 6:6, ¿qué dice? Vale, yo lo leo. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En Efesios 3:18 y 19, ¿qué lo tenía? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es el tamaño de Dios. Y más abajo dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud del amor. La plenitud es estar lleno, es estar completo. Cuando Jesús dice, les daré vida y vida en abundancia, esa vida en abundancia significa plenitud. Significa, yo no necesito nada más que a Cristo. Y está ligado al conocimiento. En Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia y todo conocimiento. Romanos 11:33. De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Amén. Ese es Pablo hablando. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí está hablando del carácter de Dios, de su forma de pensar, en el que Él percibe la realidad. Yo voy a leer el último, que el título es Crecer en la fe. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y el 8 dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo con esto, a los que se rehúsan a conocer a su Señor, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Hermanos míos, cuando nosotros nos olvidamos que un día fuimos rescatados, cuando no recordamos constantemente quién nos rescató, quién hizo el sacrificio por nosotros, nuestra vida espiritual va a tender a marchitarse en pecado. Constantemente debemos de renovar nuestro entendimiento y comprender el sacrificio de la entrega de Cristo y todo este plan que se gestó desde antes de la fundación del mundo. Cualquier enseñanza mundana se va a adherir a nuestros huesos y los va a secar. Cuando nuestro corazón no comprende quién es nuestro Señor, qué es lo que hizo nuestro Señor, la implicancia universal que tuvo su entrega por nosotros, cualquier tipo de filosofía mundana se va a adherir a nuestros huesos y los va a secar. Si nosotros analizamos toda la Biblia, constantemente vemos que las palabras conocimiento, sabiduría, doctrina, ciencia, entendimiento, prudencia, madurez, piedad, fe, amor, plenitud, santificación, perfección y discernimiento están unidas. Esto es porque Dios nos enseñó que nuestro amor hacia Él será cada vez más profundo a medida que profundizamos en su ser, a medida que profundizamos en su amor, a medida que profundizamos en quién es Él, en su anchura, arriba decía el versículo, no lo recuerdo completamente. A medida que tu cuerpo y alma y espíritu logren ver el carácter de tu Creador, tu corazón va a ser envuelto con su amor. Tu corazón va a ser cubierto con su amor, va a ser resguardado con su amor. En los beneficios de conocer la plenitud del Señor, su conocimiento, su corazón, es que genera una coraza de las corrientes mundanas. Es como una protección ante los ataques del mundo, que pueden ser ideas, hermano. Ni siquiera tiene que ser algo tan explícito como una tentación, sino que puede ser algo superficial, como este tipo de ideas que constantemente se ven en las redes sociales, que a lo mejor eres alguien que debe brillar, eres alguien que emana luz, eres alguien bueno. Eso es mentira, hermano. Nosotros somos malos por naturaleza. Calvino decía, un teólogo del siglo XVI, todo lo bueno que hay en mí es Cristo, y todo lo malo que hay en mí soy yo mismo. Les hago una pregunta. ¿Cuántos conocen el mar? Bueno, miren acá levanten la mano. ¿Cuántos conocen el mar? ¿Vale? ¿Cuántos se han bañado en el mar? Aarón, ¿no? En el mar, hermano, en el océano. Te lo digo en español, en el océano, o sea, en castellano. En el mar y todos nosotros Todos en el mar, dice. ¿Cuántos se han bañado en el mar? Hermano, arrepiéntete. Vale, ¿cuántos se han bañado en el mar? Ahora, ¿quiénes han buceado en el mar? ¿Quiénes han buceado? ¿Tenemos alguno?
Con Dios es lo mismo. Con Dios es exactamente lo mismo. Quizás los que han mirado el mar desde lejos pueden decir, yo conozco a Dios. Los que miran a Dios de lejos. Estos son los que oran de vez en cuando, los que a veces leen la Biblia y ocasionalmente van a sus reuniones. Los que se han bañado en la superficie de Dios también van a decir, yo conozco a Dios. Pero estos son los que oran a diario, pero a lo mejor solamente para comer. Estos son los que a veces leen la Biblia y sí, de vez en cuando asisten a las reuniones. Pero los que deciden conscientemente nadar en las profundidades de Dios, son los que pueden decir, yo conozco a mi Señor y yo lo amo. Estos son los que oran en todo momento, no solamente un rato en la mañana, sino que todo el día están pensando en su Señor, constantemente están pensando en Él, en su amor, en sus bondades, en su misericordia. Los que constantemente leen la Biblia cada vez que pueden, cada vez que tienen un tiempo, y los que asisten regularmente a sus reuniones. A veces no le tomamos el peso al tema de asistir a las reuniones, pero es que el entorno, Dios creó el cuerpo de Cristo con un objetivo, y es que nos ayudemos unos a otros. El cristiano que no está dentro del cuerpo no es cristiano. Lo mismo que el cristiano que no busca de Cristo. Lo mismo que el cristiano que no lee la Biblia. Porque yo puedo tener un momento de oración, pero si es que yo no leo la Biblia, no voy a entender cómo piensa mi Creador. Y si es que yo leo, pero no converso con mi Creador, entonces no voy a tener esa relación, va a ser solamente un tema de ley tipo fariseo. Una vez le preguntaron a un teólogo, ¿qué es más importante en la vida del cristiano? ¿Orar o leer la Biblia? Y él respondió, ¿qué es más importante para respirar? ¿Inhalar o exhalar? Ambas cosas son igual de importantes. Ambas cosas las necesitamos. Al igual que estar unidos. Necesitamos de unos de otros. Necesitamos. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Entonces, ¿desde cuándo comienza el Evangelio? Brian Galindo, ¿desde cuándo comienza el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿desde cuándo parten? ¿Desde cuándo parten? Sí, ¿desde cuándo fue su inicio? Yo creo que desde la eternidad. Desde la eternidad, ¿cierto? Hay una realidad que solamente podemos llegar a comprender cuando pasamos tiempo con el Señor. Y es que desde la eternidad, Dios, en completa armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabían que al crear el hombre, mucho antes de crearlo, Él iba a caer y iba a darle la espalda. Y crearon este plan y a sus escogidos para poder rescatarlo. ¿Pueden asimilar lo fuerte que es eso? Que yo creo algo sabiendo que me va a rechazar conscientemente, pero aún así, no solamente no me importa que me va a rechazar o no lo considero, sino que envío a lo que yo más amo, a una parte de mí, a mi propio hijo, para morir a favor de él. Es que cuando nosotros logramos entender, aunque sea una pizca de esta realidad, es imposible no amar a Dios. ¿Quién no va a amar a Dios si es que logra comprender que el Rey de la eternidad, el que hizo todo, vino a humillarse a lo más mínimo para que su justicia fuera imputada hacia nosotros? Legalmente es eso. Legalmente eso es lo que pasa. Cuando Cristo ofreció su vida, toda la maldad mía, la de ustedes, la de todo el mundo, cayó sobre Él. Y Él, su santidad, se despojó de su santidad en favor hacia nosotros. Dios Padre sabía que el hombre le daría la espalda y en conjunto con el Espíritu Santo y Jesús crearon este plan de redención. Todo esto se hizo por el amor a nosotros, este plan perfecto y sublime. Durante 1500 años, Dios preparó a muchas personas para traernos su palabra, donde nos revelaría la verdad acerca del daño que produce el pecado. Pero no solo eso, también nos presentaría la solución a este mal, a Cristo. Porque piensen en esto, el hombre era
tan sumergido en su pecado, en su idolatría, en su maldad, que tuvo que capacitar a hombres a través de los siglos, de las edades, para que ellos hablaran a través del Espíritu, para que ellos puedan dar testimonio de quién es Él, para que ellos pudieran morir por Él en favor hacia lo que nosotros íbamos a recibir. Es todo un plan diseñado, y lo interesante es que Dios nos hace partícipes. Los profetas del Antiguo Testamento que no lograron ver en vida este plan, Dios se los reveló en parte para que se maravillaran del plan de amor. En 1 de Pedro 1, 10, 12 dice: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Los profetas en parte conocían, porque Dios les revelaba pequeñas cosas. Más abajo en este mismo capítulo de Pedro dice que los ángeles se maravillaban de este plan. Los ángeles se maravillaron de este plan. Y yo me pongo a pensar en eso, y obviamente nosotros no tenemos registro de cuánto tiempo de existencia tienen los ángeles, pero sí sabemos que Dios está desde la eternidad. Entonces ponte a pensar tú en esto. A mí de verdad que me vuela la cabeza. Ponte a pensar en esto. Los ángeles que constantemente están ofreciendo alabanza al Señor, ofreciendo adoración, sirviéndole, vieron como su Rey, el Creador de todo, el Señor de señores, decidió voluntariamente bajar en favor de sus criaturas. Entonces tú, cuando logras captar desde la perspectiva de los ángeles, seguramente debes quedar impactado. ¡Cuán grande amor! Y es que así es el amor de Dios. El amor de Dios no se escatima a Él mismo en bondad hacia los demás. Lo interesante de pensar en los profetas y pensar en los ángeles es que Jesús no es alguien lejano. Él quiere hacernos partícipes de su reino, porque uno de repente humanamente podría pensar, pero Dios podría usar a gente pura, o Dios podría usar al mismo Cristo para poder alcanzar a todos a través de una aparición, o Dios podría utilizar a los mismos ángeles, que ellos no han cometido pecado, los ángeles que no cayeron obviamente. Pero sin embargo Dios decide usar humanos como nosotros, personas que fallan, personas que se equivocan, personas que cometen errores. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios? Porque Dios anhela hacernos partícipes de su reino. Eso es lo maravilloso de Dios. Él no solamente nos revela cómo es que Él regenta todo su reino, porque la Biblia dice de que hay una jerarquía en donde están en los cielos, que hay ángeles, arcángeles. Entonces, ¿con qué finalidad Él nos da ese conocimiento? Porque Él nos quiere hacer partícipes. Porque Él dice, mira, acá en los cielos así es como yo gobierno. Esta es la jerarquía. No nos da mucha información, pero nos da información. Seguramente nos da mucha información para que no nos liemos pensando tanto en eso. Pero a mí me habla algo de carácter de Dios esa muestra de información. Que a Dios le interesa que yo sepa cómo Él gobierna. Que yo sepa cómo es su corazón, que yo sepa que Él le interesa involucrarnos, que le interesa abrazarnos, que le interesa que estemos cerca de Él. Dios no es alguien lejano que simplemente mira a la humanidad siglo tras siglo viendo cómo se sumerge el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, que a la misma vez es Dios, intervino en la historia. Él se metió dentro de la historia. Estaba mirando desde un plano espiritual, obviamente siempre ejerciendo dominio, pero Él se transformó en carne y vino acá a intervenir en donde el hombre no podía salvarse a sí mismo, donde no tenía la posibilidad de hacer algo en su propio bien el hombre. ¿Se acuerdan cuando los tres amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego?
los tres que no quisieron arrodillarse a frente de la estatua gigantesca del rey Nabucodonosor, ellos fueron echados a un horno de fuego. Y la Biblia dice que desde afuera, las personas que estaban mirando, vieron a 4 hombres. A esto se le denomina cristofanía, que en el fondo es una aparición, es una preaparición de Cristo. Antes de que llegara, era Dios protegiéndolo. En el fondo eso quiere decir. Pero ¿sabes qué me hace pensar esta muestra? Me hace pensar en que Dios no solamente viene y te rescata de donde tú estás, sino que Él se mete contigo mismo. Él se mete tú donde estás. Cuando nosotros estábamos sumergidos en el lodo del pecado, en la pudredumbre, en la pudrición de todos nuestros pecados y maldades, Jesús renunció a su propia impecabilidad para meter las manos ahí, dentro de la inmundicia, y sacarnos. Él renunció a su santidad por eso. Y esa es la cruz. Esa es la cruz, esa es la muestra. De que no solamente Cristo mira de lejos, no solamente Cristo te ayuda, sino que Cristo se mete donde tú estás para sacarte de ese problema y se pone a Él en el problema. Él da la cara, Él pone su cuerpo. Él pone en juego su santidad. Él pone en juego su relación con el Padre. ¿Se acuerdan que en un momento en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el momento en el que todo el pecado de nosotros cayó sobre Él. Era lo más doloroso, más que los golpes, porque tenemos que tomar en cuenta que Jesús con Dios Padre habían pasado la eternidad en comunión, en perfecta comunión. Y durante un momento el Padre tuvo que quitar su mirada de Él porque llevaba nuestro pecado. Y Él lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó. Lo hizo por amor. Yo creo que cuando nosotros logramos entender un poco de esta realidad, y es necesario pensar en ello, este es el tipo de conocimiento que Dios quiere que tengamos. El conocimiento acerca de su carácter, de quién es Él, de la forma que tiene para pensar. Porque ese tipo de amor sacrificial es el que quiere implantar en tu corazón, el que quiere implantar en mi corazón. Ese amor que no duda darse por otros. Y no siempre tenemos ese amor. Muchas veces pensamos más en nosotros, la mayoría de las veces. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, pudriéndonos en pecado, pudriéndonos en maldades, en aberraciones. Y Jesús metió los brazos en la pudrición, renunciando a su impecabilidad para sacarnos de ahí y darnos vida en abundancia, una vida plena. Esa ofensa contra su propia santidad, a la cual accedió voluntariamente por amor a nosotros, es la cruz. Se llama la cruz. Hay una canción que a mí me gusta mucho y refleja nuestro estado caído. Es que la realidad es que nosotros no teníamos la capacidad moral ni intelectual, y la misma Biblia dice: no teníamos el deseo de buscar a Dios. No teníamos el deseo, esa es una realidad. Y Dios tuvo que intervenir. Entonces, es una canción de rap, así que no les voy a decir que se pongan a alabar si no les nace. Pero cierren los ojos y escuchen la letra. Eso sí les voy a pedir. Cierren los ojos y escuchen la letra. Dale. Todos estábamos caminando hacia el infierno, a la condenación, destrucción y sufrimiento eterno. Y estábamos yendo estúpidamente muertos de hambre. Y Dios interrumpió nuestro camino y nos salvó por su gracia. No tengo nadie que jactarme, no tengo obras que puedan salvarme, y cualquier intento no haría más que condenarme. Y aunque ponga todo de mi parte por ser una buena persona frente a Dios inmensurable, seguiría siendo culpable, pues los deseos
hombre y él quiso justificarme. Mi salvación solo tiene un responsable, se llama Jesucristo y viviré para alabarle. Él me escogió mucho antes de crearme, así que dime tú de qué puedo gloriarme. Me diste vida cuando estaba muerto y así pude ver que iba camino hacia el infierno. De las tinieblas me llamaste hacia tu reino, para alabanza de la gloria de tu nombre eterno. Y me diste vida cuando estaba muerto y así pude ver que iba camino hacia el infierno. De las tinieblas me llamaste hacia tu reino, para alabanza de la gloria de tu nombre eterno. Quiero seguir este llamado antes que parta yo de aquí, porque ni idea cuánto tiempo durará mi porvenir. Por rey de rey aquí me tienes derramado frente a ti, sabiendo que tú eres pan de vida para mí. Úsame para tu gloria, sin fama, sin para gloria, que mi nombre ya es memoria en el libro de la vida. No permitas que me aparte de ti, que tu palabra sea lámpara en mí. Hoy puedo contar una gran verdad para que otros también tengan la claridad de que solo Cristo salva y de él voy a hablar. Si de papá la gloria, de que me voy a exaltar. ¿De qué? Porque viniste tú a rescatarme, una dulce melodía hoy puedo cantarte. Porque viniste a rescatarme, no tengo nada si no estás en mi actual. Aunque mi carne muera, tu nombre voy a ensalzar. Me diste vida cuando estaba muerto y así pude ver que iba camino hacia el infierno. De las tinieblas me llamaste hacia tu reino, para alabanza de la gloria de tu nombre eterno. Y me diste vida cuando estaba muerto y así pude ver que iba camino hacia el infierno. De las tinieblas me llamaste hacia tu reino, para alabanza de la gloria de tu nombre eterno. Y cómo no alabarte si nos predestinaste. Por misericordia, Padre, fue que nos salvaste. No fue mi decisión, yo solo me escondía, pero para tu gloria me has dado nueva vida. Aunque venda en mis ojos, será mi pecado. Rompiste mis cadenas, para ti me has rescatado. Lo hemos olvidado, cual uno más que claro. De principio a fin, todo en él está centrado. Escogidos en Cristo, por él y para estar en él. Es por tu gracia que hoy puedo acercarme, por fe justificado, sin merecerlo. No tuvimos ningún mérito y debes entenderlo. Honra y deshonra, ira y gloria, esa es la verdad, aunque te suene divisoria. Desde la eternidad de Cristo todo tenía. Si hoy puedo amarte es porque así tú lo querías. Me diste vida cuando estaba muerto y así pude ver que iba camino hacia el infierno. De las tinieblas me llamaste hacia tu reino, para alabanza de la gloria de tu nombre eterno. Y me diste vida cuando estaba muerto y así pude ver que iba camino hacia el infierno. De las tinieblas me llamaste hacia tu reino, para alabanza de la gloria de tu nombre eterno. Nuestra realidad es que no queríamos acercarnos a Dios. Nuestra realidad es que no queríamos ni por un momento acercarnos a Dios. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Eso quiere decir que primero Dios tiene que regenerar algo en mi interior para que yo pueda aceptar la oferta del Evangelio. Ni siquiera la misma fe que yo tengo procede de mí. Dios la puso en mí. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es una paradoja, porque al mismo tiempo Dios me dice que utilice la fe. ¿Cómo lo podemos explicar? A través de la armadura de la fe. ¿Quién me proporciona la armadura? Dios. ¿Y quién tiene que tomar el escudo de la fe? Yo. Entonces, Dios me da la fe y yo la utilizo. Pero primero viene de Él. Primero viene de Dios. Nada bueno viene de nosotros en nuestra propia humanidad. Siempre es Dios. Nosotros estamos bajo nuestra propia pecaminosidad. Bajo nuestra propia pecaminosidad estamos caminando hacia el mal si no fuera por Dios. Solamente Dios quita ese deseo de dirigirnos hacia allá. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Fuimos hechos a su imagen y semejanza y en cierto aspecto moralmente tenemos pequeños indicios que nos ayudan a tener la moralidad de Dios. Pero esa semejanza ha sido distorsionada por el pecado. Fue distorsionada esa semejanza a Dios a causa del pecado. Entonces, a fin de cuentas, todo viene de parte de Dios, pero yo sé que este es un concepto difícil de encontrar o de comprender. Es un concepto de repente que es difícil de asimilar, porque de una u otra forma, por ser cristianos nos creemos buenos o nos creemos mejores que otros. Y en realidad no es así. Todo viene de parte de Dios. Una forma fácil de comprender nuestra ofensa hacia Dios es pensar esto. El pecado debe
debe ser algo realmente ofensivo para Dios si Él, para poder librarnos de eso, tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Si lo pensamos desde ese punto de vista, es más fácil ver la perspectiva con la que Dios nos está mirando, que realmente es ofensivo lo que hacemos. Obviamente estamos ahora bajo la justicia de Cristo, pero es necesario que nos acerquemos constantemente a nuestro Creador para poder suplicar por perdón, rogar al Padre que nos perdone y nos ayude a santificarnos. Muchas veces mi actitud, con mis palabras, con mi manera de actuar, sé que no valoro el sacrificio de Cristo. Sé que muchas veces con mi forma de ser, yo no valoro todo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y a veces solemos retroceder en ciertos aspectos de nuestra vida. Es por eso que yo por mi parte quisiera hacer ahora y extender la invitación a ustedes a que podamos presentarnos delante del Señor y pedir perdón por nuestras actitudes, pedir perdón por las veces que no lo hemos considerado, pedir perdón por las veces que hemos decidido vivir nuestra vida de forma como si Él no contara.